¿He estado usando mal el español peruano durante 5 años? Esta es la confesión, entre lágrimas, de una chica inglesa. ¿Alguna vez has imitado la frase de tu personaje de anime favorito? Tal vez has hecho reír a tus amigos diciendo cosas extrañas en otro idioma, o has publicado videos en redes sociales, jugando con palabras que apenas comprendes. En todo el mundo, hay miles de personas que inician su viaje en el aprendizaje de un idioma a través de esa chispa de curiosidad lúdica. Pero la historia de Emily era diferente. Esta joven británica, residente en Londres, se enamoró perdidamente del Perú desde que era una niña, a raíz de una colorida fotografía que vio en una revista. La musicalidad del español andino, las palabras de los personajes en los documentales sobre el Imperio Inca, la belleza de sus sonidos la cautivaron durante años, llevándola a estudiar por su cuenta. En las redes sociales, participaba con entusiasmo en una comunidad de amantes del Perú, conectando con gente de todo el mundo. Cada me gusta y cada comentario en sus publicaciones la llenaban de felicidad. Su vida era un carrusel de alegría digital. Sin embargo, un día, recibió un comentario de un usuario peruano. Una sola frase. Una frase que estaba destinada a cambiar su vida para siempre. Esa simple línea de texto la conduciría a una revelación trascendental. ¿Acaso el español que había estado aprendiendo no era el verdadero español? ¿Cómo usan realmente las palabras los peruanos? Con estas preguntas resonando en su mente, comenzó a enfrentarse al idioma con una seriedad que nunca antes había conocido. Meses después, su vida cambiaría irrevocablemente gracias a un documental. Un programa que desentrañaba el misterio de una sola palabra en quechua. Una palabra que contenía universos. ¿Cuándo descubrió su verdadero significado? ¿Qué sintió ella? ¿Y qué impacto tuvo su revelación en personas de todo el mundo? Acompáñenme a presenciar esta asombrosa transformación. En un tranquilo barrio en las afueras de Londres, vivía una joven llamada Emily Walters. A sus 26 años, esta chica inglesa pasaba casi todas las noches frente a la pantalla de su ordenador en su pequeño apartamento de una habitación. El cuarto de Emily era un espacio peculiar, un santuario a su amor por una cultura lejana. Las paredes estaban adornadas con textiles andinos de colores vibrantes y pósteres de llamas con miradas cómicas. En su estantería, junto a novelas inglesas, se alineaban guías de viaje sobre el Perú y algunos libros de frases en español para turistas. Sobre su escritorio, un cuaderno con anotaciones básicas y hojas de práctica con conjugaciones verbales a medio terminar se apilaban en un desorden organizado. La habitación entera parecía un reflejo de su corazón. Todo comenzó cuando, de niña, hojeando una vieja revista de geografía, se topó con una fotografía a doble página de Machu Picchu. No era solo la majestuosidad de las ruinas incas, era la mujer que aparecía en primer plano, una campesina con mejillas sonrosadas por el sol de la sierra, que le hablaba a su llama con una ternura que trascendía el papel. En ese instante, Emily sintió una conexión inexplicable. Las palabras que la mujer susurraba eran incomprensibles para ella, pero la cadencia, el sonido de ese español andino, la conmovió profundamente. El español del Perú le pareció un hechizo mágico, una melodía ancestral. A partir de ese día, Emily se sumergió en la cultura peruana. Comenzó a aprender de forma autodidacta en Internet. Veía documentales en YouTube sobre la gastronomía peruana y repetía una y otra vez frases como «qué rico» o «buen provecho». Compró libros de gramática básica. En la universidad, mientras sus amigos elegían carreras como economía o derecho, ella decidió especializarse en estudios latinoamericanos, una decisión que desconcertó a muchos, pero para ella era el único camino posible. Su fascinación por el Perú, su música, su comida y sus paisajes la atraía con una fuerza irresistible. El español peruano es pura alegría, es una fiesta constante, llegó a pensar Emily. Creía que no era simplemente un idioma, sino un sonido con un poder especial para evocar felicidad. Por eso, amaba su sonido, su ritmo vibrante. Pero, en realidad, aún no comprendía el alma de las palabras. En sus clases de español en la universidad, usaba con orgullo las frases que había aprendido. Durante las presentaciones, se ponía de pie y decía con un acento forzado, «Hola, amigos. Soy Emily y me encanta la fiesta». Su entusiasmo contagiaba a todos, y sus compañeros la animaban, pensando que era admirable ver a una estudiante tan apasionada por una cultura extranjera. Pero la verdad era que solo estaba jugando a hablar. Imitaba las frases pegadizas que oía en videos de YouTube de viajeros, embriagada por la sonoridad exótica. Apenas entendía el significado preciso o el contexto cultural detrás de las palabras. Cada noche, su pequeño apartamento londinense se llenaba de su anhelo por el Perú,
Era un anhelo puro y ferviente, pero seguía enfocado en la belleza superficial. Aún no había descubierto el verdadero corazón del idioma. Emily no lo sabía, pero en su futuro, una sola palabra quechua estaba a punto de cambiarlo todo. En el vasto universo de Internet, existían muchas personas como Emily. Jóvenes de todo el mundo, fascinados por la cultura peruana, que amaban su versión del español. Se conectaban a través de las redes sociales, compartiendo a diario las palabras y frases que habían aprendido. Había un hashtag que los unía a todos, Perulover. Bajo esta etiqueta, se acumulaba una cantidad increíble de publicaciones. Alemanes, franceses, brasileños, coreanos, filipinos. Personas de nacionalidades y lenguas maternas completamente diferentes formaban una comunidad unida por un interés común. El contenido de las publicaciones era de lo más variado. Un usuario subía un video probando un ceviche casero y gritando ¡qué chévere, causa! Otro posaba con un poncho y un chullo, escribiendo listo para la fiesta en los Andes. Alguien más publicaba una foto de una alpaca de peluche con el pie de foto mi nueva amiga. Hola, llama. Estas expresiones, a menudo clichés y sacadas de contexto, se habían convertido en una especie de lenguaje común para los fans de la cultura peruana en todo el mundo. Tanto los que publicaban como los que comentaban participaban con una sonrisa. Era menos un acto de comunicación y más un ritual de pertenencia. En esta comunidad, la exactitud de las palabras importaba menos que la energía. La sonoridad era lo crucial. Casi nadie se preocupaba por si la gramática era correcta o si el uso de la jerga era apropiado. Lo importante era cuán auténtico y divertido sonaba, cuán bien podían hacer reír a sus compañeros virtuales. Y Emily se había convertido en un miembro devoto de esta comunidad. Ella también publicaba videos. Hola, mis causas. Soy Emily y hoy voy a preparar un pisco sour. Salud, decía mientras realizaba poses exageradas. Inmediatamente, llovían los me gusta. La sección de comentarios se llenaba de palabras como genial, qué bacán. Cada me gusta que llegaba desde un rincón diferente del planeta la hacía sentir inmensamente feliz. La conexión con compañeros que compartían su misma afición, esa sensación de unidad con camaradas al otro lado de una pantalla invisible. Sentada en su pequeña habitación en Londres, se sentía conectada con el mundo entero. Era, para ella, la mayor de las alegrías. A menudo, también participaba en juegos con sus amigos virtuales. Un usuario escribía una palabra en jerga peruana, y otro respondía con otra relacionada. Por ejemplo, si alguien decía chamba, otro respondía a sumare, y un tercero continuaba con qué palta. Era una cadena de jergas que, aunque a menudo sin sentido, les resultaba increíblemente divertida y los hacía sentir parte de algo. Emily estaba completamente inmersa en este mundo. Dominó el español peruano, pensaba con total sinceridad. Por supuesto, en algún rincón de su mente, era consciente de que esto no era un aprendizaje real del idioma, sino simplemente un juego. Pero era fácil ignorar esa realidad. Y eso era lo que hacía. Día tras día, reía, conectaba y sentía alegría dentro de esta comunidad. Sus amigos al otro lado del ordenador la esperaban. Solo pensar en eso hacía que su pequeño cuarto en Londres se sintiera como el mejor lugar del mundo. Pero aún no se daba cuenta de cuán superficial era esa felicidad. Y de cuán profundo era el verdadero mundo del español peruano. El día en que se enfrentaría a esa realidad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Fue una tarde de domingo cualquiera. Emily, como de costumbre, revisaba la sección de comentarios de su último video. Buscaba nuevos me gusta, algún comentario divertido que la hiciera sonreír. Se había convertido en su rutina diaria. Ese día, como era de esperar, había muchos comentarios. ¡Qué graciosa! ¡Increíble! ¡Queremos más! Palabras de aliento de sus amigos de todo el mundo. Emily sonreía satisfecha. Pero entre todos ellos, había uno diferente. Provenía de la cuenta de un usuario peruano. Su foto de perfil mostraba un paisaje real de la Cordillera Blanca. Emily supo de inmediato que era alguien que vivía en Perú. El comentario contenía una sola frase, escrita en un español impecable. Usas las palabras de forma incorrecta. A tu español le falta alma. Solo eso. Emily se quedó mirando esas palabras por un instante. Las releyó una y otra vez. Pero no importaba cuántas veces lo hiciera, el mensaje era el mismo. A tu español le falta alma. Por un momento, su mente se quedó en blanco.
Luego, lentamente, una oleada de emociones diferentes comenzó a invadirla. Ansiedad. Duda. Y un pequeño, pero punzante, terror. ¿Incorrecto? ¿Mi español es incorrecto? Rápidamente, volvió a revisar su video. ¿Qué había dicho exactamente? Intentó recordar. Ah, sí. Había levantado una copa de pisco sour y había dicho, salud, mis causas. Esta es la verdadera vida, pura fiesta. ¿Qué había de malo en eso? Eran expresiones que había escuchado cientos de veces en videos de viajeros. Sus amigos se habían reído. Había recibido muchos me gusta. Entonces, ¿por qué un peruano le decía que estaba mal? Poco después, la sección de comentarios se llenó de respuestas de sus amigos de la comunidad. No le hagas caso, esa persona debe ser un amargado, tu español es chévere. Todos la defendían. Le mostraban su apoyo. La animaban. Normalmente, eso habría sido suficiente. El aliento de sus amigos debería haber bastado para olvidar ese único comentario negativo. Pero las palabras se habían quedado clavadas en su corazón. Por la noche, al acostarse, y por la mañana, al despertar, la frase volvía a su mente. A tu español le falta alma. En el fondo, ella siempre lo había sabido. Sabía que su español no era el español real. Que eran palabras de turistas, de memes, expresiones que no se usaban de esa manera en la vida cotidiana de Perú. Pero le aterrorizaba enfrentarse a esa verdad. Si su español estaba equivocado, si todo lo que había aprendido hasta ahora estaba distorsionado, si el mundo que tanto amaba era en realidad una ilusión. Solo pensar en ello le oprimía el pecho. Por eso, hasta ahora, había evitado esas dudas. Pero ya no podía. Ese único comentario había sembrado en ella, por primera vez, una verdadera semilla de inseguridad. Días después, Emily estaba más callada de lo habitual, sentada sola frente a su ordenador. Ya no sentía la misma emoción al abrir las redes sociales. Revisaba sus publicaciones antiguas, miraba los perfiles de algunos amigos peruanos que había añadido. ¿Qué significaba exactamente ese comentario? ¿Estaba realmente tan equivocada? Y entonces, comenzó a darse cuenta. Quizás existía una enorme distancia entre el español que ella había aprendido y el que usaban los peruanos de verdad. Cuando tomó conciencia de esa distancia, la sonrisa desapareció de su rostro. Una semana después de aquel incidente, Emily había quedado para almorzar en una cevichería del centro de Londres con su amiga peruana, Sofía. Sofía estaba estudiando un máster en Londres, gracias a un programa de intercambio internacional. Emily había estado esperando esta oportunidad. Pensó que sería la ocasión perfecta para poner a prueba su español. Si realmente estaba equivocada, Sofía se lo diría. Confiaba en ella. Esa tarde, las dos entraron en la pequeña cevichería, un lugar vibrante que olía a limón, ají y mar. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Cuando abrieron el menú, Emily decidió que era el momento. Iba a demostrar su dominio del español peruano. Levantó la vista y, mirando a Sofía directamente a los ojos, dijo en voz alta y con un tono juguetón, causa, un cevichito para empezar la fiesta, p. En ese instante, el ambiente del restaurante pareció cambiar. Algunos clientes de las mesas cercanas se giraron a mirarla. Pero lo más revelador fue la expresión de Sofía. Su sonrisa se desvaneció. Frunció ligeramente los labios y la miró fijamente. Luego, con una voz tranquila, pero cargada de seriedad, preguntó, ¿de verdad hablas así, Emily? Esa pregunta sacudió a Emily hasta lo más profundo. ¿De verdad? Era una expresión que había escuchado 1000 veces. Estaba convencida de que era la forma correcta y auténtica de hablar. ¿Por qué Sofía la miraba de esa manera? ¿Por qué le preguntaba eso? Emily se sintió confundida. Y avergonzada. Las miradas de los demás la incomodaban. Pero la emoción más fuerte era el desconcierto. ¿Qué tiene de malo?, preguntó en voz baja. Sofía suspiró profundamente. Luego, con una voz suave, comenzó a explicar. Emily, causa, es una palabra muy especial. Es para un amigo muy cercano, un hermano. No es algo que se dice a la ligera. Y el P al final. Lo estás forzando. Suena como una caricatura, no como algo natural. Los peruanos no hablamos así todo el tiempo. Mientras escuchaba la explicación,
El corazón de Emily se sentía cada vez más pesado. Todo lo que había aprendido, las frases que había repetido de los videos, las palabras que compartía con sus amigos de la comunidad. Todo era, en realidad, algo que no se usaba en el Perú real. Peor aún, era algo que podía sonar a burla, a una imitación vacía. Sofía continuó. Emily, el español que estás aprendiendo no es el español del día a día. Es el español de los memes, de los turistas. Es como si alguien aprendiera inglés solo viendo películas de vaqueros y se pasara el día diciendo, howdy, partner. Para nosotros, suena poco natural, incluso un poco irrespetuoso. Esas palabras se clavaron en el alma de Emily. ¿Qué había estado haciendo? ¿Qué había estado aprendiendo? Durante el resto del almuerzo, la conversación fue escasa. Sofía, dándose cuenta de su impacto, intentó ser amable y le explicó muchas cosas. En una situación como esta, diríamos simplemente, ¿qué tal si pedimos un ceviche?, le decía. Con paciencia, le enseñó las formas correctas de usar ciertas expresiones. Pero un gran vacío se había abierto en el corazón de Emily. Al volver a casa, se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. ¿Para quién era su español? ¿Para disfrazarse de un personaje? ¿Para hacer reír a sus amigos virtuales? ¿No era para hablar de verdad con los peruanos? Esa noche no pudo dormir. En su cabeza, las palabras de Sofía se repetían una y otra vez. ¿De verdad hablas así, Emily? Esa pregunta fue el catalizador que provocó un cambio fundamental en ella. Días después del almuerzo en la cevichería, Emily tomó una decisión firme. No podía seguir así. Tenía que aprender el verdadero español. Esa noche, se sentó en su escritorio, abrió un cuaderno nuevo y empezó a hacer una lista de lo que haría a partir de ahora: inscribirse en un curso online con profesores nativos, comprar libros de gramática avanzada, ver videos de peruanos hablando de su vida cotidiana, y, sobre todo, estudiar en serio todos los días. Al día siguiente, pasó a la acción. Buscó en internet cursos de español peruano y encontró uno muy recomendado, con clases particulares. Además, compró varios libros de gramática y literatura peruana. Unos días después, su escritorio estaba cubierto de nuevos materiales: gramática española de la Real Academia, conversaciones en Perú, y una antología del poeta César Vallejo. Las clases online eran 3 veces por semana. Su profesor, Javier, era un limeño que le daba las lecciones por videoconferencia. En su primera clase, Emily estaba nerviosa. La responsabilidad de aprender el verdadero español la hacía sentirse tensa. Además, encontró en YouTube un canal de un historiador peruano que explicaba la cultura y las costumbres del país. Veía sus videos una y otra vez, no para aprender frases hechas, sino para escuchar el ritmo natural del habla, la forma en que los peruanos contaban historias, bromeaban, se emocionaban. Su oído, poco a poco, comenzó a acostumbrarse al español real. Pero el camino del aprendizaje tenía por delante un muro mucho más alto de lo que había imaginado. Primero, se enfrentó a la complejidad del subjuntivo, un modo verbal que apenas existe en inglés y que parecía tener reglas infinitas. Luego, se encontró con la poesía de César Vallejo. Abrió el libro Los Heraldos Negros y leyó el primer verso: hay golpes en la vida, tan fuertes. Yo no sé. Pensó que lo entendía, pero al seguir leyendo, se dio cuenta de que cada palabra estaba cargada de un dolor y una profundidad que se le escapaban. Pasó una semana entera intentando descifrar un solo poema, buscando análisis en internet, sintiendo una frustración inmensa. Aún más difícil fue entender los matices culturales. Por ejemplo, la diferencia entre ahora y ahorita. Para ella, significaban lo mismo. Pero Javier, su profesor, le explicó que ahorita en Perú podía significar en un minuto, en una hora, o quizás nunca. Era una forma de ser cortés sin comprometerse, algo profundamente arraigado en la cultura. La palabra respeto también tenía un peso diferente. No era solo cortesía, implicaba reconocer la historia, la edad, la experiencia de la otra persona. Descubrió que las palabras que ella usaba de forma tan superficial, como causa, tenían un origen profundo en la historia, vinculadas a la causa de la independencia. O que jergas como yara o palta no eran solo palabras graciosas, sino expresiones que reflejaban una forma particular de ver el mundo, una mezcla de humor y fatalismo. Se dio cuenta de que para entender de verdad el idioma, no bastaba con estudiar gramática. Había que entender la historia, el alma de la gente. Y lo más importante de todo fue comprender que el lenguaje era el vehículo de una cultura milenaria.
Palabras como Pachamama no eran simplemente Madre Tierra. Contenían una cosmovisión entera, una relación sagrada entre el ser humano y la naturaleza. Cuando empezó a comprender esto, el corazón de Emily se llenó de una emoción nueva. Cada palabra del español peruano tenía una historia, una cultura, un pasado. En ese momento, su aprendizaje dejó de ser un simple estudio de idiomas. Se estaba convirtiendo en un diálogo con la cultura del Perú en sí misma. Fue una noche, unos 2 meses después de haber empezado a estudiar en serio. Emily llegó a casa del trabajo y, como de costumbre, se dejó caer en el sofá. Ya había terminado sus lecciones del día y pensaba irse a dormir pronto. Pero, sin saber por qué, cogió el mando de la televisión. No buscaba nada en particular, simplemente la encendió. En la pantalla apareció un documental de una plataforma de streaming. El título la hizo incorporarse de inmediato. Tupanán Chiscama, la despedida que nunca termina. En la pantalla aparecía esa palabra, Tupanán Chiscama, sobre un fondo de majestuosas montañas andinas. ¿Quechua? La palabra atrajo su atención por completo. Sabía que era una de las lenguas originarias del Perú, pero nunca había profundizado en ella. ¿Qué podía tener de especial una palabra para merecer un documental entero? La curiosidad la venció. La voz profunda y serena de un narrador comenzó a hablar. Para traducir completamente esta palabra quechua al inglés, podríamos necesitar más de 1000 palabras. Porque, Tupanán Chiscama, no es un adiós. En ese instante, los ojos de Emily se abrieron de par en par. ¿Más de 1000 palabras? ¿Cómo era posible? El narrador continuó, Tupanán Chiscama, se traduce literalmente como, hasta que volvamos a encontrarnos. Pero su significado es mucho más profundo. Nace de la cosmovisión andina, donde la vida y la muerte no son finales, sino parte de un ciclo eterno. No existe la separación permanente. Al decir, Tupanán Chiscama, no te despides de alguien para siempre. Afirmas la certeza de que vuestros caminos, vuestras almas, volverán a cruzarse, ya sea en esta vida, en el mundo de los espíritus, o en la siguiente vuelta del gran ciclo cósmico. Al escuchar esas palabras, algo hizo clic silenciosamente en la mente de Emily. ¿Eso significaba? Hasta ahora, ella asociaba las despedidas con la tristeza, con la pérdida. Adiós, goodbye, au revoir. Todas implicaban un final. Pero el significado que el documental describía era radicalmente diferente. Tupanán Chiscama no era una palabra de separación. Era una promesa de reencuentro. Era una expresión de fe en la continuidad. Había en ella una fuerza serena, una aceptación de los ciclos de la vida sin la desesperación de la pérdida. El documental profundizaba aún más. Explicaba que la palabra tiene sus raíces en una visión del mundo de miles de años, anterior a los incas. Mostraba la conexión con el concepto de la Pachamama, la tierra viva que todo lo acoge y todo lo regenera. Mostraba los rituales en los que los vivos hablan con sus ancestros, porque para ellos, los muertos no se han ido, simplemente habitan otro plano de la misma existencia. Las imágenes mostraban los paisajes de Perú a través de las estaciones. El florecimiento en primavera, la cosecha en verano, las hojas cayendo en otoño, el silencio de la nieve en invierno. Un ciclo eterno de muerte y renacimiento. Y en medio de ese ciclo, los peruanos habían cultivado una palabra que reflejaba esa misma verdad. Frente a la pantalla, Emily lloraba en silencio. Esa palabra, que nunca antes había escuchado, resonaba en ella con una fuerza increíble. ¿Cómo una sola palabra podía contener tanta filosofía, tanta belleza, tanta esperanza? La última frase del narrador se grabó a fuego en su corazón. Tupanán Chiscama es la aceptación de que nada termina realmente, solo se transforma. Es la idea que yace en el corazón de la resiliencia de la cultura andina, una cultura que ha sobrevivido a conquistas y tragedias, porque en su alma sabe que todo, siempre, vuelve a empezar. En ese momento, Emily lo comprendió. Comprendió el comentario que tanto la había herido. A tu español le falta alma. El alma no estaba en la jerga, ni en las frases pegadizas. El alma estaba aquí. En esta historia de 5000 años, en esta forma de entender la vida, en esta profunda conexión con el universo. Y ella, por primera vez, acababa de sentir una pequeña parte de esa alma. La emoción, indescriptible, sacudió todo su ser. Cuando el documental terminó, Emily se quedó sentada frente a la pantalla oscura durante mucho tiempo. No podía moverse. Simplemente repetía esa palabra en su mente, una y otra vez.
Tupananchis-Kama. Tupananchis-Kama. En esa palabra latía la historia de una civilización. En esa palabra se escondía una belleza inmortal. Emily, por fin, había tenido su verdadero primer encuentro con el Perú. Esa noche, Emily no pudo dormir. Se sentía llena de una energía eléctrica, su mente no dejaba de dar vueltas. Las palabras del narrador resonaban en su cabeza sin cesar. Se levantó, fue a su escritorio y encendió el ordenador. Quería saber más, necesitaba saber más sobre esa palabra, sobre la cosmovisión andina. Buscó en internet y encontró artículos, foros, comentarios de espectadores del documental. El programa más conmovedor que he visto en mi vida. Saber el significado de esta palabra ha cambiado mi perspectiva sobre la muerte. Qué hermosa es la cultura peruana. Comentarios de todo el mundo. Se dio cuenta de que no era la única. Personas de todas partes habían sido tocadas por el alma de esa palabra. Empezó a leer sobre otros conceptos quechuas. Sobre el ainos, la reciprocidad sagrada. Sobre el sumak causai, el buen vivir en armonía con la comunidad y la naturaleza. Descubrió una filosofía de vida completamente diferente a la occidental, menos individualista, más conectada, más cíclica. Leyó sobre la resiliencia del pueblo quechua, que había logrado preservar su idioma y su cultura a pesar de siglos de opresión. Entendió que el idioma no era solo un conjunto de reglas gramaticales, era un arca que guardaba la sabiduría de generaciones. Recordó los videos superficiales que había hecho, las jergas que había usado como un disfraz. Se sintió avergonzada, pero no de una forma destructiva. Era una vergüenza que la impulsaba a ser mejor, a ser más respetuosa. Volvió a la cama, pero esta vez con una sensación diferente. Cerró los ojos y ya no pensó en Machu Picchu como un fondo para una foto de Instagram. Lo imaginó como un lugar sagrado, un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Pensó en las manos de los constructores, en sus creencias, en su visión del cosmos. Tupananchis-Kama, susurró en la oscuridad. En esa palabra no había tristeza ni final. Solo una calma profunda, una certeza. La certeza de que la vida es un viaje de encuentros. La valentía para soltar el pasado y abrazar la siguiente etapa. Toda esa sabiduría estaba contenida en una sola palabra. Y la belleza de esa sabiduría le llenaba el pecho. A la mañana siguiente, Emily se sentía cansada, pero era un cansancio bueno, el de quien ha reflexionado profundamente. Mientras desayunaba, ordenaba sus pensamientos. Una sola palabra, Tupananchis-Kama, era más compleja y profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Y por fin, había podido ver el verdadero rostro de la cultura que tanto decía amar. Esa revelación lo cambió todo. El español peruano ya no era para ella un simple idioma. Era una cultura, una filosofía, una forma de vida. Durante sus horas de estudio ese día, se enfrentó a los textos con una nueva reverencia. Intentaba sentir el significado que había detrás de cada palabra. El encuentro con Tupananchis-Kama había provocado en la vida de Emily un cambio silencioso, pero definitivo. Emily no podía guardarse esa emoción. Tenía que compartir lo que había aprendido en el documental, el verdadero significado de Tupananchis-Kama, y la belleza de la cultura peruana que había descubierto a través de esa palabra. Un impulso irrefrenable la empujaba a comunicarlo. Unos días después, por la noche, se sentó frente a su cámara. Ya no había poses exageradas ni tonos de voz forzados. Con una expresión serena, comenzó a hablar. Hola a todos. Soy Emily. Y hoy tengo algo importante que confesar. Con una voz pausada, relató su trayectoria. Su fascinación inicial por la cultura peruana, su participación en la comunidad de Perú Lover, cómo se había dado cuenta de su error y, finalmente, su encuentro con la palabra Tupananchis-Kama a través del documental. Voy a dejar de usar el español como si fuera un disfraz, dijo, y su expresión era completamente seria. A partir de ahora, quiero aprender el verdadero español. Quiero aprender el alma del idioma. Mostró a la cámara su cuaderno. Allí, escrita con una caligrafía cuidada, estaba la palabra Tupananchis-Kama. Debajo, había pegado una captura de pantalla del documental. Quiero que todos ustedes sepan cuán profunda es esta palabra, cuán hermosa es la visión del mundo que contiene. Al final del video, dijo lentamente la palabra. Su voz ya no tenía el tono juguetón de antes. Solo había una resonancia tranquila y sincera. Cuando subió el video, sintió un poco de miedo. ¿Se reirían de ella?
¿La comunidad la rechazaría por esta nueva seriedad? Pero su ansiedad se disipó rápidamente. A las pocas horas de publicarlo, su teléfono empezó a vibrar sin parar. El número de me gusta crecía exponencialmente. La sección de comentarios se llenaba de mensajes. Me has emocionado. He llorado. Este mensaje es muy importante. Yo también quiero empezar a estudiar el idioma en serio. Gracias a ti, he visto el documental. Ha cambiado mi vida. Gracias por compartir esto. Los comentarios llegaban de todo el mundo. De Alemania, de Francia, de Brasil, de Filipinas. Personas que, como ella, amaban una cultura a la distancia. Y entre ellos, había mensajes de peruanos. Emily, gracias por este mensaje. Como peruano, me siento orgulloso y feliz. Gracias por tu respeto. Ojalá un día visites el Perú y puedas sentir el verdadero significado de Tupanán Chiscama. Al leer ese comentario, los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Antes, buscaba que la gente se riera con ella. Ahora, su mensaje sincero estaba llegando al corazón de personas de todo el mundo. Y los propios peruanos la estaban animando. Esa sensación le produjo una alegría mucho más profunda que cualquier me gusta anterior. Mientras leía los comentarios, se dio cuenta de una tendencia. Gente de todo el mundo conectaba con su revelación. Conectaban con la importancia de conocer el verdadero significado de las palabras. Conectaban con la transición de un juego superficial a un aprendizaje auténtico. Conectaban con la alegría de amar una cultura con respeto. En ese momento, Emily sintió que su aprendizaje individual se había convertido en un puente que la unía con el mundo. Esa noche, volvió a publicar, esta vez compartiendo el enlace al documental. Por favor, vean esto, escribió. Y sientan cuán hermosa es la palabra, Tupanán Chiscama. La publicación se hizo viral. El hashtag Tupanán Chiscama se convirtió en tendencia mundial. En todas las redes sociales, la gente empezó a hablar sobre la palabra, sobre la cosmovisión andina. Emily se sentía asombrada y agradecida de haber sido el catalizador de este movimiento. Su viaje, que había comenzado con memes y jergas, estaba entrando en una nueva y profunda etapa. En los meses que siguieron, la vida diaria de Emily cambió radicalmente. Antes, estudiar español tenía un componente de obligación. Ahora era diferente. Sentía un amor profundo y sincero por el idioma. Cada noche, se sentaba en su escritorio y abría su cuaderno. Anotaba las palabras que aprendía, pero ya no era un simple ejercicio de memorización. Era un momento para sentir el alma de cada palabra mientras trazaba las letras con cuidado. Gracias. Mientras escribía esa palabra una y otra vez, pensaba, esto es para expresar gratitud, sí. Pero también es reconocer la existencia del otro, celebrar la alegría de que esa persona esté aquí. Esa profundidad estaba contenida en 7 letras. Resiliencia. Cuando escribía esa palabra, su corazón se llenaba de calidez. Esta palabra describía al pueblo peruano, a su historia. La capacidad de sobreponerse a los terremotos, a las crisis, a las conquistas. La fuerza silenciosa para seguir adelante, para reconstruir, para no olvidar. Ese espíritu indomable estaba encapsulado en esta palabra. Tupanán Chiscama. La escribía una y otra vez. Para ella, ya no era una simple despedida. Era una filosofía de vida. El pensamiento de los antiguos peruanos, su forma de aceptar los ciclos, fluía a través de esas 5 sílabas. En su cuaderno, cada página era un testimonio de su diálogo con las palabras, un mapa de su viaje hacia la comprensión. Un día, tomó en sus manos un libro de cuentos de Julio Ramón Ribeiro, en su versión original en español. Antes, cuando intentaba leerlo, las palabras parecían bailar sin sentido. Pero ahora era diferente. Empezó a pasar las páginas lentamente. Le llevaba tiempo leer cada frase, y había muchas palabras que no conocía. Pero ese tiempo le resultaba agradable. Podía escuchar la voz del narrador, sentir las emociones de los personajes. Ya no se trataba solo de entender, sino de sentir la atmósfera de las historias. Pasar cada página era encontrar nuevas palabras. Cada una con su propia textura. Se preguntaba por qué el autor había elegido esa palabra y no otra, qué sentimiento quería transmitir. Ya no era solo una lectura, era un diálogo con la cultura peruana. A través de las palabras, sentía cómo veían el mundo los peruanos de hace décadas, qué emociones tenían. En otro libro,
encontró una explicación sobre la relación de los peruanos con su comida. El ceviche no era solo un plato, era un símbolo de identidad, un ritual social, una expresión de la riqueza del mar. El pisco no era solo un licor, era la historia de los valles costeros, el trabajo de generaciones. Comenzó a anotar en su cuaderno palabras relacionadas con la comida, con la geografía, con la historia. Palabras para la costa, la sierra y la selva. Cómo cambiaban las expresiones y los acentos en cada región. Dibujaba pequeños mapas e ilustraciones al margen de sus notas. Cada día, se sumergía en el español de esta manera. Escribir las letras para entender las palabras. Entender las palabras para sentir la cultura. Sentir la cultura para que se convirtiera en una nueva parte de sí misma. Dentro de ese ciclo, Emily profundizaba poco a poco su conexión con el Perú. Javier, su profesor online, también notó su cambio. Emily, tu español ha cambiado. Ya no es solo correcto, ahora tiene corazón. Al oír esas palabras, Emily sonrió en silencio. Eso era exactamente lo que buscaba. Hablar español correctamente era importante, pero aún más importante era poner el corazón en las palabras. La imagen de ella, escribiendo cada noche en su escritorio, ya no era la de un estudiante imitando a un personaje. Era la imagen de una verdadera aprendiz, enamorada de un idioma y una cultura, buscando su profundidad. Pasaron varios meses más. Emily estaba sentada en un rincón tranquilo de una cafetería. Desde su asiento junto a la ventana, podía ver las ajetreadas calles de Londres. Frente a ella había un libro, una novela de Mario Vargas Llosa en su edición original en español. Siempre había querido leerla, pero nunca se había atrevido. El miedo a no entenderla, a no estar a la altura, la había frenado. Pero ahora era diferente. Empezó a pasar las páginas en silencio. Las conversaciones de los personajes resonaban en sus oídos. Los paisajes de la ciudad de Lima que describía el libro se materializaban en su mente. Era una forma de leer completamente nueva. Antes, se habría obsesionado con buscar cada palabra desconocida en el diccionario, agotando su energía en descifrar la gramática. Ahora no. Ahora se dejaba llevar por el flujo de la historia, intuyendo el estado de ánimo de los personajes. Todavía había palabras que no entendía, pero por el contexto, podía deducir su significado con una precisión sorprendente. Con cada página, se sumergía más y más en el mundo de la novela. El conflicto del protagonista, la ternura de un personaje secundario, las tensiones sociales de la época. Todo estaba expresado a través de las palabras. Y a través del español, sus corazones llegaban hasta ella. Finalmente, llegó a la última escena. Una escena de despedida entre dos personajes. Era una escena que había visto en la adaptación cinematográfica, pero ahora estaba leyendo las palabras exactas que el autor había escrito. Uno de los personajes dice una frase simple, bueno, pues. Hasta la próxima. En ese momento, el corazón de Emily se llenó de una cálida emoción. Antes, habría pasado por alto esa frase. Pero ahora no. Ahora podía sentir todo lo que había detrás de esa aparente simpleza. No era un adiós dramático. Era una despedida peruana, contenía una pizca de resignación, una pizca de esperanza, y una aceptación tranquila de que los caminos se separan, a veces, se vuelven a encontrar. Se dio cuenta de que el espíritu de Tupananchis Kama no solo vivía en el quechua, sino que también había impregnado el alma del español hablado en Perú. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de profunda gratitud. La gratitud de haber podido llegar al verdadero significado de las palabras. La gratitud de haber podido entender el verdadero corazón de esa historia. Cerró el libro y se quedó mirando por la ventana. El atardecer teñía de naranja el cielo de Londres. Sacó su teléfono. Se preparó para grabar un nuevo video. Pero antes, respiró hondo y sonrió a la cámara. Una sonrisa que contenía todo su viaje. Hola a todos, dijo con voz tranquila. Hace unos días, terminé de leer mi primera novela peruana completa. No en la traducción, sino en el original. Mostró lentamente el libro a la cámara. En la última página, en la última despedida, no pude evitar llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alegría. La alegría de haber podido entender esta historia, estas palabras, en español. Miró fijamente a la cámara y continuó. Algún día,
Me encantaría estar en Perú y sentir de verdad esa forma de despedirse, esa forma de entender la vida. Después de esa frase, dijo en un español claro y sentido, ese es mi próximo sueño. En su voz ya no había jergas forzadas ni clichés. Solo existía el deseo sincero y humilde de una persona que amaba un idioma. Después de subir el video, Emily guardó el teléfono. Volvió a abrir el libro en la última página. Releyó la despedida. Y repitió en su corazón la palabra que lo empezó todo, Tupanán Chiskama. Ya no era solo una palabra. Era un símbolo de todo lo que había aprendido. El amor por una cultura, la revelación tras un encuentro, la emoción de un documental y el esfuerzo de cada noche frente a su cuaderno. Todo se unía en esa palabra. En esa pequeña cafetería de Londres, una joven estaba completamente abrazada por el universo de un idioma. Esa noche, en la última página de su cuaderno, Emily volvió a escribir Tupanán Chiskama. Con más cuidado, con más sentimiento que nunca. Como si en el trazo de esas letras estuviera depositando los 5000 años de historia de una cultura, toda la belleza y la resiliencia del Perú.